en cada una de las mitades para que funcionaran independientemente. Realmente se trataba de dos locomotoras con una misma caldera manejadas por un único maquinista. En aquellos momentos no había ninguna otra locomotora que pudiera subir las montañas mejor que la de Mallet. La locomotora de Mallet tenía otra característica muy práctica. Usaba 2 veces el vapor. Llevaba el vapor de salida de los cilindros traseros hasta los delanteros. Las locomotoras se llamaron de doble expansión o comput. El proceso era más eficiente y ahorraba toneladas de combustible y agua. El diseño de Mallet permitió el desarrollo de locomotoras gigantes con 2 cuerpos motrices que podían realizar el trabajo de 2 locomotoras normales. Los directivos americanos recibieron con entusiasmo la nueva tecnología, pero sus trabajadores no se mostraron tan convencidos por la pérdida de empleo que las nuevas locomotoras podían acarrear. En algunas áreas, los trabajadores ofrecieron resistencia, porque los operarios se reducirían a la mitad. Hubo ocasiones en las que, como protesta, el personal no explotaba al máximo su capacidad real. Otra preocupación del personal ferroviario acerca de las nuevas locomotoras era la salud. El humo les perjudicaba. La cabina donde trabajaban el maquinista y el fogonero iba en la parte trasera de la locomotora. Las grandes locomotoras arrojaban tanto humo que los túneles se llenaban de hollín cuando el tren pasaba por ellos. En 1910, los recorridos de la Southern Pacific de California pasaban por la empinada Sierra Nevada, lo que representaba atravesar muchos túneles. El ferrocarril adquirió una locomotora Mallet con la cabina al frente de la máquina. La razón de que se instalara la cabina al frente de la locomotora era para no asfixiar al personal cuando pasaban por los túneles y las galerías para nieve de Ohio y del paso del Donner. Si no lo hubieran hecho, se habría ahogado el personal en las galerías. En otra compañía ferroviaria, la Western Pacific, sus locomotoras no tenían cabina frontal, sino que les daban al personal mascarillas contra el gas para que pudieran pasar por los túneles. Los empleados de la Southern Pacific apreciaban mucho aquellas cabinas frontales porque resolvían el problema ambiental. Los ferroviarios eran trabajadores duros, pero no les gustaban mucho los riesgos de ir en la cabeza de las locomotoras. Después de superar su aversión a ir al frente de la máquina, estuvieron muy a gusto con ellas. Se hicieron famosas en todo el mundo, pero solamente las usaba la Southern Pacific. Ninguna otra compañía ferroviaria las consideró necesarias, aunque fueron un regalo del cielo para los trayectos de montaña de la Southern. Las primeras locomotoras Mallet de la Southern Pacific con cabina delantera eran muy potentes y eficaces, pero muy lentas. Los ingenieros trataron de mejorar el diseño durante los siguientes 40 años. Entre estos ingenieros estaba un hombre de muy pocas palabras, Will Woodard. Woodard había nacido en Utica, Nueva York, en 1873, poco después de que se terminara el célebre ferrocarril transcontinental de Estados Unidos. Se graduó en Ingeniería Mecánica en la Universidad de Cornell en 1896 y trabajó con las 2 grandes compañías constructoras de máquinas de vapor. Primero en la Baldwin Locomotive Works y después en la American Locomotive Company, ALCO. La fama de Woodard atrajo la atención de una pequeña compañía de Ohio, la Lima Locomotive Works, que creía que podía acabar con las grandes factorías. Tenía 2 cosas buenas que ofrecer: un diseño superior y un excelente acabado. La Lima convenció a Woodard para que dejara las 2 grandes compañías ofreciéndole el puesto de vicepresidente de ingeniería. Él aceptó y en 1916 se dispuso a transformar a los hermanos pequeños del vapor en los científicos del vapor. Sí, le conocí. Visitaba con frecuencia la oficina de diseño. Yo ocupaba un puesto menor en aquellos tiempos. Algunas veces me reprendía cuando no le gustaba algo que había diseñado. Tenía habilidad para unir diferentes diseños de ideas distintas. Creo que probablemente esa era su mayor habilidad.
En 1922, Goddard desarrolló una nueva idea que produciría máquinas de vapor más económicas con mayor velocidad y potencia. Para ello construiría una caja de humo mayor, con la que produciría más vapor. La nueva locomotora era fácil de reconocer. Necesitaba 4 ruedas delanteras en lugar de 2 para sostener el peso adicional. Lima tenía un departamento de diseño muy motivado y eficaz. No tenía miedo a correr riesgos. En Lima se anticipaban con sus ideas. Ponían un gran interés en darle al comprador una locomotora de grandes prestaciones. La nueva locomotora de Goddard tenía un 25% más de potencia. Sin embargo, su mayor velocidad no aumentaba los costes operativos. Los directivos quedaron encantados con ella. Lima comercializó muy bien su concepto de superpotencia, haciendo de él uno de los logros más significativos de la era de las grandes gigantes. A lo largo de su carrera, Goddard registró más de 100 patentes para equipos de ferrocarril. Cuando murió a los 68 años, ocupaba los cargos de vicepresidente de diseño y director de Lima. Y lo que es más, su ingenio y maneras elegantes merecieron el respeto de toda una industria. En 1930 el vapor era una fuente de energía que ya tenía 200 años, aunque el ingenio del siglo XX la había convertido en una de las herramientas más productivas. Las gigantes de vapor eran la culminación de 2 siglos de progreso. Eran locomotoras de 20, 25 o 30 metros de longitud. Con el tender alcanzaban más de 35 metros, un tamaño desconocido y un logro tremendo. El ferrocarril ganaba dinero con el transporte de mercancías y fama con el transporte de viajeros. Hacia 1930, una de las más populares locomotoras era la Norden, con una configuración de 4 ruedas. Una locomotora muy potente. Las Norden quemaban tanto carbón en una hora como un edificio de 2 pisos durante todo el invierno. Su penacho de humo era fácil de divisar en la distancia. La gran diferencia de las Northern era su gran velocidad. Los trenes de 800 pasajeros corrían como flechas. Era fenomenal. Resultaba una delicia contemplar a las Norden. Trasladaban a los viajeros cruzando los ríos y praderas del país. Pero sin embargo, nuevos desafíos aguardaban a las gigantes de vapor. Grandes cantidades de mercancías debían ser transportadas a través de altas montañas. Parecía que incluso aquellas gigantes estaban a punto de alcanzar su límite. Los nombres de aquellas cumbres montañosas expresaban su majestuosa grandeza. The Wasatch, Blue Ridge y Allegheny. Eran los principales obstáculos que el ferrocarril debía superar. Las gigantes de vapor fueron construidas para conquistar la montaña. Pero las grandes pendientes, curvas cerradas y mal tiempo desafiaban a los horarios y a sus posibilidades. Los directivos del ferrocarril basaban sus estrategias operativas en el tipo de carga que debían transportar. Los convoyes con carbón y mineral eran excesivamente lentos. Los trenes de mercancías o los rápidos debían ir a mayor velocidad, pero los de pasajeros tenían que volar. Los horarios debían cumplirse, por eso las normativas de trabajo eran muy estrictas. En los lugares montañosos se requería con frecuencia varias máquinas para un solo convoy. Cada locomotora, tanto si era tractora como impulsora, debía llevar 2 hombres para manejarla. Si una locomotora hacía el trabajo de 2, los costes de personal disminuían a la mitad. El que dispusiera de la mayor locomotora podría presumir de ella, pero el factor más importante era que las gigantes de vapor eran más económicas.